Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Josué capítulo 21. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida. Un día más para poder seguir aprendiendo de tu palabra, de tus enseñanzas, Padre. Para saber cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, cómo debemos amarte, cómo debemos glorificarte, Padre. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones. Guíanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Perdona nuestras faltas, líbranos de todo mal y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí estamos listos para empezar con nuestra recopilación de Josué capítulo 21. Entonces, en este capítulo, como vemos, la tierra ya había sido dada, ¿verdad? Cada tribu tenía su propio terreno, su propia tierra, estaban delimitados y todo Jehová lo había hecho. Pero vinieron los dirigentes de la tribu de Leví, que como sabemos, los de la tribu de Leví son los que se encargan de servir a Jehová, los que no iban a tener ningún tipo de tierra, porque su heredad iba a ser Jehová. Pero Jehová le había dicho a Moisés que les diera ciudades donde puedan tener sus casas y tierras para pastorear a los animales que la gente les traía. Entonces, los descendientes de la tribu de Leví fueron a Silo a hacer una consulta al sacerdote Eleazar, a Josué y a los jefes de la tribu. Entonces, para empezar, como ellos sirven a Jehová, hacían su voluntad. Para empezar, iban donde Eleazar, Josué y los jefes a consultar, ¿verdad? A recordarles la promesa que Dios les había dado a través de Moisés. Entonces ellos fueron y les dijeron: Jehová instruyó a Moisés para que nos diera ciudades donde tuviéramos nuestras casas y tierras de pastoreo para nuestro ganado. Eso es algo que Jehová había dicho ya. Por lo tanto, ellos solamente estaban consultando si esto se podía dar o no, ya que era la voluntad de Jehová. Obviamente, como viene de Dios, es algo que se debe hacer inmediatamente, se debe obedecer inmediatamente. Y así lo hicieron. Entonces dice, les entregaron algunas de las ciudades recientemente conquistadas con sus tierras de pastoreo, porque es lo que Jehová había designado. No es que a ellos se les ocurrió o querían tener casas y tenían querer tener terrenos. No era algo que ellos estaban imponiendo, sino que simplemente estaban recordando la promesa que el Dios Todopoderoso les había hecho. Entonces, Josué, los jefes y el sacerdote tuvieron que aplicar, obedecer lo que Jehová había decretado, ¿verdad? Que ellos tuvieran sus terrenos donde puedan tener sus casas y también las tierras de pastoreo. Entonces les entregaron algunas de las ciudades recientemente conquistadas con sus tierras de pastoreo. 13 de estas ciudades habían sido asignadas originalmente, o sea, ya desde un comienzo, a las tribus de Judá, Simeón y Benjamín, y también algunos sacerdotes del grupo de Coat. Dentro del grupo de Leví, de la tribu de Leví, habían clanes, se les dice, clanes o grupos familiares. Estos grupos familiares de levitas eran 3. Los de Coat, de Gersón y de Merari. Eran 3. Entonces, los del clan de Coat, los 3, Coat, Gersón y Merari, son levitas, pertenecen a la tribu de levitas. Pero estos 3 clanes eran
como grupos familiares, ¿ok? Eran grupos grandes de familias. Me refiero a primos, tíos, ¿verdad? Son grupos, a eso le decían clanes, pero los tres eran levitas. Como sabemos, Jehová en ningún momento prohibió que ellos pudieran casarse. Los sacerdotes, los que hacían la voluntad de Dios, podían casarse y tener sus hijos. Entonces, obviamente, las familias iban creciendo también. Entonces ya no era solamente Eleazar, quien fue hijo de Aarón, sino fue Eleazar, su esposa y sus hijos. Su hijo obviamente también crece y también tendrá su familia. Eso pasó no solamente en la familia de Eleazar, sino también en las de Coat, la de Gersón, la de Merari. Entonces ellos obviamente necesitaban también tener un hogar donde vivir, ¿verdad? Y donde pastorear. Entonces así fue hecho, tal y como Dios lo había dicho. 13 de estas ciudades fueron asignadas originalmente a Judá, Simeón y Benjamín, y algunas de estas también hacia el grupo de Coat, que también, como les dije, es de la tribu de Leví. Los demás familias de Coat recibieron 10 ciudades de los territorios de Efraín, Gad y de la media tribu de Manasés. Entonces, las demás familias de Coat, porque una de estas familias de Coat también le pertenece a Eleazar, ¿verdad? Entonces, para hacerlo más claro, de estos tres grupos que eran familias, ¿verdad? Un grupo de la familia de Coat ya había recibido tierras que eran descendientes de Aarón, obviamente. Las demás familias de Coat, que era más grande, las demás familias, el resto de familias, recibieron 10 ciudades de los territorios de Efraín, Dan y de la media tribu de Manasés. Como sabemos, esto ya había sido repartido y cada tribu tenía su territorio. Entonces, aquellos que les sobraban tierras, obviamente le daban parte de estas tierras, fueron designadas a la tribu de Leví, al grupo de Coat. Obviamente, cada una de estas cosas fue revisado por Jehová. Y más adelante se los voy a explicar cómo fue. Entonces, la tribu de Coat recibió 10 ciudades de los territorios de Efraín, Dan y de la media tribu de Manasés. Los descendientes de Gersón recibieron 13 ciudades. 13 ciudades. Entonces, los de la tribu de Gersón, 13. Los de la tribu de Coat fueron 10. Y los de la tribu de Merari recibieron 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Resumiendo, la tribu de Coat recibió 10 ciudades de las tribus de los territorios de Efraín, Dan y Manasés. Los descendientes de Gersón recibieron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser y Neftalí. Y los descendientes de Merari recibieron 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Entonces así se distribuyó. Pero ¿qué se tomó en cuenta? De esta manera lo hicieron seleccionando a través de un sorteo. Fueron hechas a través de un sorteo. Por medio de un sorteo se asignaron las ciudades y las tierras de pastoreo a los levitas. No es que los propios levitas decidieron yo quiero de aquí a allá y quiero todo este espacio para mí. No. No fue que la tribu de Manasés dijo yo les voy a dar esto porque yo no quiero, no deseo. O les puedo dar este pedazo, o la otra tribu dijo yo les voy a dar esto. No, sino fue a través de un sorteo. Por medio de sorteo se asignaron las ciudades y las tierras de pastoreo a los levitas. Y como sabemos, Jehová estaba ahí presente.
cuando se hacía este sorteo, Jehová estaba presente. En pocas palabras, fue Jehová mismo quien designó estas tierras a la tribu de Leví, porque él lo había dicho en un comienzo, él lo había prometido a los levitas que esto iba a ser. Se lo dijo a Moisés, por lo tanto, lo único que hicieron Josué, los jefes de las tribus y el sacerdote Eleazar es simplemente obedecer el deseo de Jehová, ser obedientes, algo que nosotros también debemos ser. Frente a lo que Dios nos dice, frente a lo que Él nos enseña, así a veces no entendamos o digamos por qué, no importa. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. A veces hay cosas que quizás al comienzo no entendamos, pero cuando comenzamos a aplicar las enseñanzas de nuestro Padre, comenzamos a darnos cuenta lo maravilloso que es Él y que lo único que hace es protegernos porque Él desea que seamos felices y que vivamos en paz, tranquilos. Y como sabemos, la paz es la que viene de aquí adentro. Cuando tenemos una conciencia limpia, cuando sabemos que lo que hacemos está de acuerdo a los mandatos y las enseñanzas de nuestro Creador, la manera que Jesús nos mostró que debemos actuar. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas como Dios nos dice, como Jehová nos enseña, sabemos que estamos haciendo lo correcto. Y solamente eso ya nos da paz y tranquilidad en nuestro corazón, porque no estoy tomando mis propias decisiones, no estoy haciendo las cosas como a mí me parece que tiene que ser así, yo creo que esto debe ser así. No, porque soy una humana imperfecta, soy un humano que puedo cometer errores y hago las cosas a mi manera, por mi imperfección. Pero si las hago siguiendo la sabiduría de nuestro Dios Todopoderoso, estaré segura que estoy haciendo las cosas correctas y sobre todo correctas hacia los ojos de mi Creador, hacia los ojos del Todopoderoso, que nos da la vida todos los días, a quien le debemos absolutamente todo. Entonces, dos cosas importantes. Una, sabemos que con esto Dios todo lo que promete lo cumple. Segundo, lo importante que es hacer las cosas en la manera que Él nos dice, ¿verdad? Aprender a ser obedientes. Luego vemos cómo se va cumpliendo las promesas de nuestro Padre. Y aquí en el capítulo 43 nos dice: de este modo, Jehová le dio a Israel toda la tierra que le había prometido a sus antepasados. ¿Después de cuántos años? No es que lo que le dijo a Abraham sucedió el siguiente año, o a los 2 años, o a los 3 años. No, fue en el momento perfecto que Jehová sabía que tenía que ser. Pasaron muchos años para que los descendientes de Abraham, de Jacob, pudieran disfrutar de la tierra prometida, de aquella tierra que emana leche y miel. Pero ¿qué tenían que hacer? Solo tenían que ser obedientes, hacer la voluntad de Dios, poner a Dios primero sobre todas las cosas. Y eso lo hicieron. Esta generación aprendió de sus padres, aprendió de los errores de sus padres. Y ahora ellos pudieron disfrutar, esta generación, de esa hermosa tierra. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Ellos sí pudieron disfrutarla, de esa tierra maravillosa que emana leche y miel. Entonces sabemos que nuestro Padre Todopoderoso, todo lo que Él promete, todo lo que Él nos dice, todas sus palabras son verdad. Y lo que Él promete, lo cumple. Esto nos da la certeza a nosotros mismos que podemos confiar plenamente en nuestro Creador.
que sabemos que todo lo que está escrito se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. Cada cosa que está escrita en su palabra, sabemos que es verdad y que cada una de sus promesas se cumplirán. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque una de sus promesas es que la muerte ya no será más, que seremos libres de enfermedades, no más tristezas, no más muerte. Aquel que no puede caminar va a poder caminar, aquel que no puede ver va a poder ver. Vamos a ser felices y vivir para siempre a su lado, sirviéndole. Qué maravilloso regalo. Vivir en ese mundo donde Él tanto quería que lo hagamos. En ese paraíso, en ese Edén, con Él. Esa es su promesa, es lo que Él quiere para nosotros. Que seamos felices, que hagamos su voluntad, que lo escuchemos y lo pongamos primero. Y Él nos llena de promesas, promesas que aún ahorita Él las cumple. Como cuando nos dice, pónganme a mí primero y lo demás se le hará añadido. Hagan mi voluntad y sean obedientes y yo los bendeciré. Si ponemos en práctica cada una de sus enseñanzas, si aplicamos todo lo que vamos aprendiendo, comenzaremos a disfrutar de una vida de tranquilidad, porque Él es el que nos da la paz, y de una vida de paz, de tranquilidad, de seguridad, porque sabemos que todo está en sus manos. Nosotros hacemos nuestra parte, ser obedientes y hacer su voluntad, y lo demás se encargará Él. Y eso lo podemos hacer ahora mismo. Pongamos en práctica sus enseñanzas, apliquémoslo y pongámoslo a Él primero, antes de cualquier decisión. Y empezaremos a disfrutar de esas maravillosas bendiciones que Jehová nos dice en su palabra, que nos promete y que son realidad. Luego también nos dice, ellos entraron y la conquistaron y vivieron ahí. Comenzaron a disfrutar de esa tierra prometida, de esa tierra que emana leche y miel. Y Jehová les dio paz. ¿Quién les dio esa paz que ellos necesitan? ¿Dónde encontramos esa paz? ¿En las fiestas? ¿Encontramos esa paz en la droga? ¿En el alcohol? ¿Encontramos esa paz en la abundancia de dinero, en la riqueza? ¿Encontramos esa paz llenándonos de cosas materiales, superficiales? No, la verdadera paz es la que viene de Él, es la que Él nos da. Esa paz que sentimos en el hacer su voluntad. La paz verdadera es la que viene de acá adentro y es la única que Jehová nos lo puede dar. Jehová les dio la paz como lo había prometido y nadie pudo hacerles frente. Jehová les ayudó a destruir a todos sus enemigos. Cualquiera que quisiera hacerle daño, no podían, porque Jehová estaba ahí, porque ellos amaban a Jehová, porque ellos ponían a Dios sobre todas las cosas, y Jehová los cuidaba y los protegía. Cada cosa buena que Jehová les había prometido, se había cumplido. Qué maravilloso, ¿verdad? Aquí vemos como una más de sus tantas promesas se hicieron realidad. Y por fin esta generación fue obediente y pudo disfrutar de la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.